Buenos días a todas, todos, a todes, como saludamos siempre en la facultad. Eh, Nosotros hoy día, con el esfuerzo de muchas personas, no mío, pero de muchas personas, vamos a hacer un inicio del segundo semestre del año académico. Y es muy bello ver estudiantes, ver profesores. Y bueno, a través de la pantalla espero que haya mucha gente, eh, especialmente de la facultad, claro. ¿Por qué? Porque hemos pensado que esta clase, esta presentación que nos va a hacer Raúl González, músico, eh, una persona que trabaja en los colegios Montessori, pero que tiene una maestría, ¿no es cierto?, en los temas de educación y una investigación permanente, ¿no es cierto?, los temas de creatividad a través de la música, claro. Puede ser muy inspirador para nosotros que estamos abocados a un proyecto junto con la universidad, ¿no es cierto?, también muy bello, de espacio distinto, de tener un lugar. Entonces, Raúl, bueno, no específicamente de eso, del lugar, pero en términos de la creatividad que nosotros nos convoca como carreras, como unidades académicas de la facultad, podemos, ¿no es cierto?, nutrirnos, y yo espero que en los próximos meses, próximos años, tengamos muchos de estos encuentros. Así que yo quiero agradecerle a Raúl especialmente el esfuerzo de venir y presentarnos a nosotros. Raúl es profesor de música, licenciado en música, máster en educación, ¿no es cierto? Y tiene un amplio, ustedes lo pueden conocer, tiene un amplio repertorio, además creativo en las redes, en YouTube especialmente. Así que yo, bueno, sin más, volviendo a agradecer a Raúl, a todos los que están presentes, sobre todo, quisiera que Raúl iniciara tu presentación. Muchas gracias. Buenas tardes ya. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de la Facultad de... Permiso, me piden que me retire. Quisiera agradecer esta invitación, es un honor para mí estar con ustedes y también agradecer la asistencia. Veo muchos profesores, alumnos, me contaban por el chat ahí que está conectado también al Colegio Montessori Viña del Mar, y a su vez el Colegio Montessori Viña del Mar conectado con la isla. ¿Cuál isla? Me preguntarán ustedes. La isla Robinson, la isla Juan Fernández, ¿ya? Ahí tenemos alumnos también que han querido conectarse a esta clase. Y bueno, la bienvenida a todos, un saludo también para allá, a la isla, un saludo al Colegio Montessori Viña del Mar, que está con nosotros también. Y sin más, vamos a comenzar. Y primero vamos a reflexionar qué es lo que es y qué se vendría siendo la creatividad, qué es la docencia y qué es la música. Y cómo entre ellas hay un lenguaje, cómo entre ellas se transita de un punto a otro. De modo que nos encontramos acá con la educación en un extremo superior y abajo la creatividad. Generalmente cuando uno redacta un PP, un PowerPoint, coloca el concepto de educación y el concepto de creatividad, en este caso el concepto de música, pero en este caso especial queremos dejarlo abierto porque vamos a ir conociendo esta idea de educación, esta idea de creatividad en la medida que vayamos avanzando. La primera parte entonces me voy a referir a la educación y la creatividad, y en la segunda es una revisión de un proceso personal, que es la música, donde voy a realizar un proceso en vivo de creación musical, es decir, en el paradigma de que voy a tocar las teclas de este piano, voy a explorar las emociones, los sentimientos en forma libre, y a partir de ahí, entonces, una partitura va a empezar a aparecer en la pantalla en el mismo momento que yo estoy
haciendo esta ejecución. Bien, tenemos entonces en un extremo la educación y en el otro tenemos la creatividad. Pero, ¿qué es lo que ocurre entre estos dos mundos? Porque siempre, generalmente en la educación, como que se resiste, digamos, la educación a aceptar cambios, a aceptar modificaciones, a aceptar innovaciones, ¿ya? ¿Y por qué en el lado de los creativos siempre están abiertos al cambio, abiertos a la posibilidad de crear, ¿ya? Entonces, generalmente estos conceptos están respaldados por expertos, digamos, en la educación. Y acá tenemos, por ejemplo, la idea del programa educativo. ¿Qué es lo que es un programa educativo y qué es lo que es una estrategia pedagógica? Lo que es el programa educativo, podríamos decir que es una organización, ¿verdad?, de la acción, donde se repite lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Y esto qué significa? Significa que esta repetición se hace porque es obvio, se necesitan condiciones estables para poder llevar a cabo este proceso. En cambio, en la estrategia pedagógica vamos a encontrar que existe lo que se llama innovación, la creatividad, ¿ya? El programa, en este caso, como lo veíamos, no improvisa ni innova, en cambio la estrategia sí lo hace. Es decir, tendríamos en un extremo todo lo que se relaciona con la creatividad, a propósito de estrategia pedagógica, y todo lo que se relaciona con la estabilidad, con lo estable, en el programa educativo. Bueno, decíamos que Bloom era uno de nuestros autores que nos va a permitir ir conociendo qué es esto de la creatividad y de la educación, obviamente. Entonces tenemos acá a Bloom con su famosa taxonomía que lleva más, ya yo creo que estamos pasando fácilmente más de 50 años con esta teoría que marcó un momento de la historia de la educación, puesto que a partir de ahí se comenzó a pensar en cómo organizar el currículum. Y esto es muy importante porque él dio los primeros pasos en lo que es la organización del currículum a partir de que él entendía que las operaciones mentales se dan en diferentes niveles, puesto que hay algunas de mayor complejidad y otras de menor complejidad. Para entenderlo de una forma simple, tenemos una definición muy simple, ¿no? El modelo que nos permite comprender que el pensamiento se da en diferentes niveles, ¿ya? Tenemos diferentes niveles de complejidad. Entonces creó una pirámide. Esta pirámide, ¿ya?, con su base muy sólida en lo memorístico, en la memoria, luego dijo, bueno, una vez que memorizo, entonces puedo entender. Si memoricé, puedo entender. Importante, no comprender, porque la comprensión ya intervienen elementos más complejos, ya ideas más amplias. Pero el entender, y luego aplico. Y yo siempre doy un ejemplo muy simple, ¿no? Una bebida, por ejemplo. Tengo una bebida, yo digo, la bebida es para la sed, he memorizado varias bebidas. Entonces digo, bueno, entiendo que me sirve para la sed. La aplico, la tomo. ¿Qué es lo importante? Hasta este minuto yo no he reflexionado ni me he preguntado si el producto que estoy consumiendo es bueno para la salud, no es bueno para la salud, qué propiedades tiene, etc. No me estoy cuestionando, sencillamente digo, lo consumo. Esto es un ejemplo. Entonces Bloom, en estos tres primeros niveles, dice, las operaciones mentales son como unos enanitos, ¿no? Unos duendecitos que están trabajando, ¿ya?, en la memoria, memorizamos, luego se entiende, ¿ya?, y luego aplicamos. Luego establece un cuarto nivel. ¿Qué ocurre en este nivel? Este es el nivel de la síntesis. Es el nivel que permite comprender el todo de las partes. Cómo funciona una máquina, por ejemplo, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona, etc. Es lo que nos permite darnos cuenta en un mapa conceptual
¿Qué es primero? ¿Qué es después? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo no relevante? En este nivel se produce ya el pensamiento crítico. Vamos a ver qué pasa con el quinto nivel. En el quinto nivel, bueno, si ya soy capaz de memorizar, de entender y aplicar, es decir, entiendo que en la memoria tengo varias bebidas, ¿no? Luego entiendo que la puedo tomar, pero luego ya llego a la síntesis, donde puedo evaluar. Miren qué interesante, paso por la síntesis, analizo las bebidas, ¿no? Ya, perdón que siga con este ejemplo de la bebida, pero que para los chicos que están en el colegio es muy fácil entenderlo de esta manera. Y finalmente puedo evaluar, es decir, puedo decidir. Miren qué interesante. Puedo decidir qué bebida tomar o si no la voy a tomar. Es un momento, digamos, de amplia reflexión, donde ya entiendo que el todo tiene partes y todas estas partes están relacionadas entre sí, entonces ya me permite lo que se llama el aprender a pensar. Para finalmente llegar aquí, a inventar mi propia bebida. Miren qué interesante. En la creación. Acá tengo un momento ya de la pirámide donde estoy entendiendo en la creación, ahí está, lo puse con rojo porque es a donde queríamos llegar. ¿Ya? Y en este nivel ya somos capaces de producir conocimiento nuevo. Es decir, vamos al acto de la poiesis, vamos al acto creativo. ¿Ya? Los griegos, ellos sostenían que algo que no existía, luego existía, ahí hay un proceso, hay algo que se crea, hay algo nuevo. Pero alguien dijo por ahí, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es esto de nada nuevo bajo el sol? Podemos entender que lo que se crea siempre es una recombinación de elementos que ya existen, elementos preexistentes. A diferencia de lo productivo, de lo reproductivo, que trabaja con la copia, es decir, trabaja con elementos que se encuentran en una misma secuencia de orden. En cambio, en el nivel creativo nos vamos a encontrar con diferentes combinaciones posibles de lo que ya existe. Eso que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Eso es interesante entender que en la medida que estamos creando, cada día nos vamos reinventando, cada día vamos encontrando esa chispa en la vida, ¿ya? Que tiene que ver con el proceso más maravilloso. Entonces, hasta este punto Bloom desarrolló esta teoría. La verdad es que en un principio había algún cambio, fueron los discípulos de Bloom que decidieron colocar en el nivel más alto la creación. Nosotros hemos pensado que, ¿y qué pasa si colocamos un séptimo nivel? ¿Qué podría haber en un séptimo nivel? Y ahí encontramos la conciencia. Un tema, un gran tema, que será parte de otra clase, puesto que es tan complejo que en este momento no vamos a poder abordarlo, pero sí lo voy a dejar planteado porque nuestro tema principal, no hay que olvidar, es la educación y la creatividad. Aquí, en este séptimo nivel, vamos a encontrar las teorías, por ejemplo, de la neurociencia, vamos a encontrar estudios maravillosos que se han hecho, el mismo músico Sting se sometió a un estudio, ¿ya?, en el cual se veía cómo funcionaba su cerebro cuando él pensaba en música, o cuando él escuchaba una música, por ejemplo, que no era de su agrado, y se producían conexiones muy interesantes. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar planteado para educación y conciencia. ¿Ya? Ese es otro proyecto. Entonces, estamos en la creatividad. Bueno, ¿y qué condiciones se necesitan para... voy a tomar un poco de agüita, permiso. Se nota que la estoy necesitando. Bien, vamos a ver entonces cuáles serían las cualidades del ser creativo y cuáles serían los obstáculos. Y esto
de mucha importancia, porque en toda organización siempre están los peros. Queremos hacer esto, es una innovación, sí, pero en realidad es complicado porque nosotros tenemos estas condiciones estables y ha funcionado hace mucho tiempo de esta manera. No. Ahí tendríamos, por ejemplo, esa lucha, ¿no?, entre los creativos y los que quieren estas condiciones estables. ¿Ya? Entonces vamos a ver primero las cualidades. La verdad es que tiene muchas cualidades, ¿ya? Pero pienso que 3 son suficientes para esta exposición, para entender las ideas centrales. La flexibilidad, es decir, una mente flexible que es capaz de afrontar diferentes puntos de vista, ¿ya? Interesante la flexibilidad, ¿ya? Se ha estudiado mucho con los autores en qué consiste. Luego vamos a encontrar la espontaneidad. Esos brotes mágicos, ¿no? Esa chispa que aparece en el corazón de pronto, ¡uy! Se me ocurrió algo. Lo espontáneo tiene que ver con un pensamiento, hablemos como una suerte de lo que hace el jazzista, ¿sí? El jazz, donde hay distintas líneas melódicas y aparece lo espontáneo, ¿ya? Lo que se crea en el momento. La espontaneidad es algo que, eureka, se me ocurrió en este minuto, antes no. ¿De dónde llega? Es ahí una suerte de misterio, ¿no? Bueno, no olvidar que la taxonomía es de Bloom, tenemos la memoria abajo, así que hay muchos datos que están ahí, pero esa suerte mágica, ¿no? Y luego, quizás una de las características donde hay mayor acuerdos entre los autores es la originalidad, puesto que en la originalidad vamos a encontrar lo que va a distinguir un invento de otro invento, una idea de otra idea. Hay una anécdota y que se llama una partida inmortal en ajedrez, donde uno de los maestros ya de la historia de ajedrez hace una movida que hasta el día de hoy se la han puesto a grandes, para el análisis, a grandes jugadores y no la ven, no ven cuál es la movida. ¿Ya? Incluso el computador Stockfish. ¿Ya? Entonces, esa pregunta que uno se tiene que hacer, ¿y por qué a algunos se les ocurre y a otros no? ¿Qué es la originalidad? Bueno, ahí tenemos un gran temazo, ¿ya? Pero ahí tendríamos la originalidad, esa capacidad, ¿no es cierto?, de ver ahí donde los demás no ven, ¿ya? Y luego tenemos los obstáculos. ¿Cuáles serían los obstáculos? Primero, los prejuicios. El prejuicio de juicio antes del juicio, ¿no? No hemos visto de qué se trata la innovación y ya estamos diciendo. Y quizás uno de los elementos más peligrosos en este proceso de organizar un currículum, o por ejemplo, de entender la vida que nos rodea y cómo interactuamos con los demás, son los paradigmas previos. ¿Y qué son los paradigmas previos? Un paradigma, desde este punto de vista, lo podemos entender como ideas, como actividades que ejercen un grupo de personas y que son compartidas por ellas. Pero, ¿cuál es la característica fundamental? Que no se cuestionan el por qué lo hacen. De ese modo, el por qué funciona esta institución o esa máquina, etcétera, de ese modo, sencillamente lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque mi abuelo lo hacía, porque mi padre lo hacía y daba resultados. El jefe que estaba antes también lo hacía y funcionaba. Entonces, ahí nos estamos preguntando. Y ahí tendríamos que ir a la pirámide a ver en qué nivel se encuentra ese pensamiento. Y nos vamos a dar cuenta que están los 3 primeros niveles, es decir, no está tomando en cuenta el contexto, no está tomando en cuenta elementos de cambio, por ejemplo. Y finalmente la rigidez mental. La rigidez mental, en realidad, tiene que ver con la flexibilidad, que es todo lo contrario. Y ahí siempre hay confusión, ¿no? Es que nosotros somos rigurosos. Y se confunde el rigor con la rigidez mental. Bueno, hasta acá hemos analizado las cualidades, los obstáculos. Hemos entendido que la creatividad es un proceso en el cual no se reproduce conocimiento, sino que se crea conocimiento.
y que para todos aquellos procesos en que no se cree conocimiento estamos hablando de reproducción del conocimiento, repetir lo mismo. En ese contexto me llamó la atención esta idea de música clásica como concepto y la idea de improvisación en el jazz. Así que vamos a ir ahora a ver qué es lo que ocurre antes, me adelanto un poquitito porque dejo planteada esa idea, a lo que es la tecnología, ¿ya? El rol del profesor en la tecnología. Vamos a retomar de nuevo este tema de la música clásica a propósito de esto mismo y del jazz. Entonces, nos vamos a encontrar que el rol del profesor en relación a la tecnología tiene que ver con cómo la tecnología está al servicio del profesor y de los alumnos, donde el conocimiento se va a crear entre el profesor y el alumno. Ese viejo paradigma de que es el profesor el que lo sabe todo, eso pertenece al siglo pasado. Hoy día son los alumnos que trabajan en equipo con el profesor y se van creando las condiciones, ¿ya? Entonces es interesante y muy curioso entender cómo crear estas condiciones para producir lo nuevo a partir de distintos enfoques, a partir de nuevas realidades que se crean a partir de nuevas visiones de la realidad. Si yo veo diferente una realidad, entonces estoy en posibilidades de crear. Eso quizás es uno de los elementos más importantes. Acá tenemos una tecnología, tenemos un computador que va a facilitar algunos procesos, ¿ya? Y lo vamos a ver también en su momento en la segunda parte. Entonces, vamos ahora a pasar al segundo elemento, a la segunda parte prácticamente ya, donde encontramos la música. Ya vimos lo que era la educación, ¿ya? Vimos cómo la educación se relaciona entonces en condiciones estables y cómo va a conversar con la creatividad y la creatividad cómo se relacionar para llegar a acuerdos en esto, digamos, de respetarse en los diferentes contextos, como por ejemplo las condiciones estables. Eso debe ser así, es un deber ser, pero también la estrategia puede hacer muchos cambios positivos para mejorar esto de ser persona, esto de entregar algo desde el corazón. Alguien dijo que educar era un acto de amor, y a eso es lo que tenemos que llegar, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora este paradigma clásico, donde encontramos una partitura y luego el intérprete se sienta y ejecuta. Y el otro paradigma, que es el de la improvisación en el jazz, que comienza a desarrollarse a partir del siglo pasado, del principio del siglo pasado, 1900, a propósito del jazz, del blues. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el paradigma clásico? La interpretación en la música clásica, ¿qué vamos a encontrar? Una partitura que es previa. ¿Qué vamos a encontrar en el jazz? También vamos a encontrar una parte de la partitura que es previa, pero vamos a encontrar principalmente una partitura que se crea en el momento. A ese punto yo quiero llegar en un rato más, en breves minutos más, voy a hacer una creación en vivo para mostrar cómo yo, a medida que voy ejecutando, se va creando la partitura en el mismo momento. Segundos después prácticamente es, al mismo momento, el piano le dice al computador, mira, estas son las notas que está tocando, por favor, escríbela, y los duendecitos que están dentro del computador empiezan a escribir la partitura en tiempo real. Entonces, vamos a ver qué pasa con la música clásica y qué pasa con la música de jazz, es decir, qué definición podemos encontrar acá por maestros que han estudiado el tema. Vamos a ver entonces, primero, la definición en la música clásica, que es la última de las láminas. ¿Ya? Entonces, estamos avanzando ahora a lo que es la interpretación en la música clásica. Y es muy parecida a la definición de programa educativo. Porque acá no existe en este proceso operaciones mentales orientadas hacia la reorganización de ideas. En cambio, vamos a ver, en el jazz
sí encontramos esta posibilidad. ¿Ya? La improvisación musical representa, porque el jazz es una parte de improvisación, ¿no? Representa una forma de hacer música mediante procedimientos que promueven la experimentación, el aspecto lúdico, la espontaneidad, la expresión y la creatividad. La improvisación musical la podemos definir entonces como aquella forma de crear música en el mismo momento que se está creando. Y llama la atención, vamos a retroceder y vamos a ir al principio de esta clase. Vamos a ir acá, a la cuarta lámina. Y en la cuarta lámina, qué curioso, podemos encontrar que el concepto o la idea de programa educativo es muy similar a la idea de música en la partitura de música clásica. Programa es una organización determinada de la acción que efectúa la repetición de lo mismo. Es decir, todos los años el mismo concierto, todos los años la misma partitura, todos los años todo. Y ese músico yo le digo, a ver, pero toque algo que usted ha creado. No, no, que está todo escrito. ¿Ya? Estoy exagerando, obviamente. Hay matices, ¿no? Es solamente para entender, no olvidar que nuestra mente entiende a través de modelos. ¿Ya? Tener la flexibilidad para entender que todo no es tan así del todo, ¿no? Y encontramos la estrategia pedagógica que es abierta, evolutiva, frente a lo improvisto, lo nuevo. ¿Ya? El programa no improvisa ni innova. La estrategia sí lo hace. En el jazz, es decir, en el jazz se innova, se improvisa. Entonces, aquí llega el momento de pensar cómo nos vamos a plantear en términos de ser felices a partir de los acontecimientos, digamos, que hemos tenido últimamente en relación a la educación y a la creatividad. ¿Cómo me voy a inventar? ¿Cómo me voy a reinventar a partir de la educación y a partir de la creatividad, a partir de estos dos elementos que nos enseñan que hoy más que nunca necesitamos ser seres creativos y amorosos, que vendría estando en el séptimo nivel, que ya lo vamos a ver en forma completa. Bueno, sin más, ahora lo que voy a hacer es esta experiencia personal, que es un proceso que yo hago en la casa. Yo me siento en mi casa, tomo un café y empiezo a crear música. Vamos a ver entonces ahora acá. Acá yo tengo un programa que me permite tocar en tiempo real y va escribiendo la partitura en el mismo minuto que yo la voy realizando. Entonces voy a partir con un tema que está en construcción y lo voy a tratar de desarrollar, de improvisar. Voy a inventar en este minuto a partir de la idea principal, que es el motivo. Vamos a ver. Entonces acá. Ahí estamos viendo la partitura. Está escribiendo en tiempo real, como pueden ver.
Muy bien. Ahora, incluso los errores que he cometido, si es que los cometí en algún momento, se pueden corregir y se puede repetir toda la, digamos, todo lo que fue ejecutado en el momento, ¿cierto? Ahí tenemos la partitura y puede comenzar desde el principio cuando yo estaba haciendo la muestra, estaba explicando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, además que se pueden ver los matices, por ejemplo. Yo puedo acá un lenguaje para todos, no solamente para los músicos. Estas barritas me muestran la fuerza con que apreté y yo la tecla. Por lo tanto, un profesor que está evaluando puede ver muy minuciosamente el efecto del touch. Toco fuerte, donde hay una P, ¿no es cierto? Yo lo enseño a los niños del colegio, cuando una P es pianísimo, ¿ya? Dos P pianísimo, ¿no? Pie, una P es piano, no tan fuerte. Y ahí queda todo el proceso evaluado de 1 a 120, las cantidades de fuerza que se aplican a cada una de las barras. Además puedo cambiar las barras y puedo decir, en esta parte, por ejemplo, hubo un error y yo puedo modificar y la puedo poner. Eso es lo tecnológico, lo que me permite cómo está el servicio, digamos, del compositor de tecnología. Y bien, lo último, que estaríamos ya en condiciones de pasar a las preguntas, y sobre todo reflexionar acerca de estos grandes temas, pero yo creo que las preguntas van a también, de alguna manera, dar otras respuestas, ya que el conocimiento se crea entre los alumnos, entre los que preguntan, entre toda la comunidad educativa. Así que queda abierta la posibilidad, ustedes en este momento no pueden hacer consultas, preguntas. Claro, en cuanto a este último tema, se ha investigado mucho últimamente en relación a qué pasa en el cerebro y nuestras emociones. Es decir, qué relación hay, y en este sentido se hizo un experimento para responder, que es muy interesante, el músico Sting, ¿ya? Y todos saben que es un músico, un gran genio de los últimos tiempos. Entonces se sometió a un experimento donde en el momento que ingresa en un sistema, digamos, en un laboratorio, comienzan a medir qué es lo que ocurre adentro del cerebro cuando él escucha determinadas melodías, y se llegan a conclusiones muy interesantes, que son ya de materias justamente de expertos en el tema. Justamente una de las de los criterios que se tuvieron a la vista para esta exposición era dejar este tema, si bien es tremendamente importante, pero requiere de especialistas que sean realmente capaces de entregar la última información, porque es demasiado nuevo. Creo que ya hace una semana hay nuevos descubrimientos, hace un mes, pero sí dejar, y es muy importante que la conciencia la tenemos que entender en dos grandes conceptos. En un primer lugar, entender qué es estar consciente. Y ahí hablaríamos de estar en vigilia. Estoy despierto, siento, tocar el piano, estoy en vigilia. Ese concepto que emerge desde el 1900, cuando se empieza a estudiar los estados de conciencia de los accidentados, muchas veces que entraban en delirio, estaban en coma, ¿ya? Entonces se empieza a estudiar esa conciencia. Y por otra parte, los maestros de la India comienzan a desarrollar las teorías a partir de la meditación y la importancia de la meditación, ¿ya? Es como la ducha de todas las mañanas. Ellos enseñan a meditar para poder entrar en el ser más profundo, en el ser interior, y a partir de ahí poder tener una vida más plena, más consciente. Entonces se habla también de la importancia de la meditación hoy en día en la educación, y aquí también hay otros experimentos muy interesantes que se han hecho con respecto a esto. Nuestro sistema, en general todo el sistema nervioso, y estas conexiones que hay entre una neurona y otra, se facilita
el proceso de conexión, es decir, la posibilidad de ampliar nuestra inteligencia a través de la meditación, y eso está demostrado, está comprobado, puesto que se han hecho estudios donde se ve que crece la materia gris, es decir, sabemos que es plástico, ¿no? Es plástica, esto se va modificando y es biológico, es decir, es físico, no es mágico, no es una idea, entre comillas, como New Age, como la llaman ya. Es una idea concreta, científica, que la materia gris crece toda vez ya de que existe un ejercicio encaminado al aprender. ¿Ya? Y ahí entonces, en este séptimo nivel, entrarían estos estudios que obviamente debieran exponerlos personas que son competentes en esas materias, pero yo sí los puedo nombrar ya en este momento, y además, ahí ya tengo un segundo para responder la primera pregunta, y lo otro tiene que ver con la forma en que nosotros aprendemos a aprender, es decir, cómo nos damos cuenta de nuestros procesos creativos a partir de un estado de conciencia más amplio. Y ahí podríamos tener ya un séptimo nivel que sería muy interesante estudiarlo. Y bueno, por eso, dado el tiempo, porque es tan amplio, es más amplio que lo anterior es la base, ¿ya? Así que por eso, teníamos una hora para la exposición y por lo mismo lo dejé para otra clase, así que esa sería la respuesta. Acá hay una pregunta. Claro. En principio, la música clásica requiere de condiciones estables para poder repetir el mismo concierto todos los años, ¿verdad? Y qué lindo y qué bello que así sea, y que se rescate esa música, lo encuentro maravilloso. En términos de que existe una partitura, y esa partitura entonces se va a leer. Acá lo que nosotros hicimos en el jazz, que es lo que hice yo, un elemento del jazz, que es la improvisación, fue tocar y esa partitura apareció, aquí ustedes la pueden ver, si yo voy aquí, abro una ventana y coloco partitura, entonces nosotros podemos ver todo lo que yo toqué e improvisé. Obviamente hay un tema principal que retomé al final, y ahí podemos entender esta gran diferencia. Acá yo estoy creando en el momento. El clásico interpreta algo que ya se creó hace mucho tiempo. Y por lo demás, al crear el momento, la autoría es del ejecutante. En cambio, en la música clásica, la autoría no necesariamente es del ejecutante, sino que de músicos que existieron con anterioridad. Esa sería la idea de pensamiento reproductivo, es decir, reproduzco lo que ya existe una y otra y otra y otra vez, y tengo éxito porque me da condiciones estables y nadie se lo va a cuestionar. Y la segunda posibilidad es crear en el momento que estoy interpretando. Y esto, entonces, la autoría recae sobre el ejecutante en ese momento, puesto que la improvisación, decíamos que es en el momento de la espontaneidad que surge a partir de la inspiración. Cuando yo comienzo, se veía un poco de dureza en lo que estaba tocando, estaba buscando entrar en ese espacio interior hasta que finalmente lo logro y puedo penetrar y entro en las profundidades, digamos, de las emociones y transmito esas emociones y hago ese intento maravilloso, ¿no?, de transmitir. Eso también existe en la música clásica, pero con la diferencia de que no pertenecen esas emociones al ejecutante. Pertenecen a alguien que existió con anterioridad, que puede ser Beethoven, que puede ser Chopin. Esas serían las tres diferencias. Y la otra, la relación entre programa educativo y la estrategia pedagógica, que es muy similar, porque en una se inventa, se crea, y en la otra permanece, digamos, tiende a permanecer de la misma forma en esta reproducción de conocimiento, es decir, la repetición sobre la repetición. Y el otro es un mundo donde se crea conocimiento nuevo. ¿Sí? Qué linda pregunta, me emociona solamente la pregunta. Yo le tengo que decir que me emociona. Yo creo que una de las piezas más hermosas de Ennio Morricone, y tendríamos Cinema Paradiso, que creo que es uno de los compositores que ha hecho
ha rescatado el mundo del romanticismo y ha creado música para cine maravillosa. Junto con él vamos a encontrar a otros grandes también, como Pedro Aznar, ¿ya? Pedro Aznar también ha musicalizado obras de cine y también es emocionante, ¿ya? Pero también, cuando no había cine, y esto es importante rescatar, había otra idea de lo que viene siendo la ópera, que reemplazaba, o sea, en el fondo fue lo que continuó después como cine. Entonces, en este primer momento, Wagner va a crear estas escenas. Wagner decía que sus dramas eran tragedias, ¿no? Él toma, de alguna manera, los elementos de la mitología germana y los integra en un todo. Entonces, ahí encontramos el primer peldaño hacia la música para cine. Y ahí encontramos también otros compositores, para terminar la pregunta, como Mahler, y todos antes de morir debieran escuchar el segundo movimiento de la quinta sinfonía de Mahler, porque realmente es una maravilla que uno se pregunta, aquí está la riqueza del mundo, acá está el corazón del mundo, acá es donde nos debiéramos concentrar para entender mejor la felicidad y poder llegar a ella. Esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿Usted piensa que la pedagogía de la educación aporta la felicidad? ¿Que nuestro sistema educativo puede cambiarse para aportar la educación? Desde luego que tenemos que comenzar con una palabra que se llama respeto, que es la base de todo lo que queramos crear. Y claro, estoy de acuerdo. Justamente lo que nosotros tratamos en nuestro trabajo con los niños es poder llegar desde el corazón al corazón de los niños, de una forma creativa, de una forma de acuerdo a cada interés, ¿no? Y eso desarrolla la inteligencia creativa, desarrolla los sentimientos, las emociones. ¿Por qué es importante lo que dice? ¿Quién me estaba preguntando? Ya, entonces la respuesta es bien interesante ahí, también porque podemos hablar de que principios, digamos, de finales del siglo pasado, principios de este siglo, se hablaba del aprender a pensar, pero hoy día ya tenemos que empezar del aprender a sentir, porque ya el pensamiento y el conocimiento se han relacionado de una manera, pero el concepto de sabiduría tiene que ver con el sentir, tiene que ver cómo nos sentimos frente a los demás, cómo frente al planeta podemos crear condiciones para que podamos ser seres felices y transitar en lo esencial. Eso quizás es el desafío más grande de la pedagogía hoy en día. ¿Alguna otra pregunta? Vicente. Felicitaciones, pues muy lindo ese comentario. Ahí tenemos los arquetipos, ¿no? Las relaciones simétricas en la arquitectura y en la música y en las matemáticas. Ahí están los elementos que las unen. Muy bien. ¿Otra pregunta? Gracias. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Muchas gracias.
se le agradece mucho a la universidad, a Juan Luis, a todos los que están acá.